Era mi alma gemela, les dijo a nuestros amigos, refiriéndose a su ex. Yo solo sonreí y pagué la cuenta. A la mañana siguiente, se despertó con un camión de mudanzas en la casa de él. Y cuando vio quién salía, se quedó helada de terror. No tiré la copa de vino. No volqué la mesa. Ni siquiera parpadeé. Cuando lo dijo, era mi alma gemela. Cayó como un cuchillo envuelto en lino. Ella levantó su copa hacia él. Un brindis. Un maldito brindis. Las risas alrededor de la mesa tuvieron un hipo, se congelaron y luego se desvanecieron en silencio. Alguien tosió. Alguien más me miró y luego desvió la mirada, como si mirar directamente a un hombre al que están destripando fuera de alguna manera descortés. Ella no se dio cuenta. O tal vez no le importó. Sus ojos brillaban con nostalgia. No por mí, no por nosotros, sino por un hombre que la había dejado hacía años con nada más que una lista de reproducción llena de canciones tristes y una factura de terapia de $700 que nunca pagó. Golpeó el borde de su copa de vino y sonrió con suficiencia. Quiero decir, obviamente te amo, dijo con un gesto vago de la mano en mi dirección. Pero nunca olvidas tu primera conexión real, ¿verdad? Apreté la mandíbula lo suficiente como para sentir el chasquido del hueso. Eso fue todo. Sin levantar la voz, sin pullas pasivo-agresivas, sin una salida dramática, solo un cambio silencioso y constante. Algo dentro de mí se redirigió en ese momento, como un río que se abre paso hacia un nuevo cauce. Dejé suficiente efectivo para cubrir la comida, más una generosa propina, porque la camarera no se merecía el tipo de secuelas emocionales que irradiaban de su mesa como el calor de una vieja guerra, y me levanté. Voy a por el coche, dije. Mi tono era uniforme. Sin temblor, sin insinuaciones, solo una pequeña sonrisa, pequeña, controlada, quirúrgica. Su boca se abrió como si quisiera recriminarme, tal vez hacer una broma al respecto, redoblar la apuesta, fingir que estaba exagerando, pero algo en mis ojos debió detenerla porque simplemente asintió tontamente y volvió a su vino. Pasé junto a la pared de cristal esmerilado del restaurante hacia el aparcamiento y sentí el frío de febrero morderme el cuello. No me sentía enfadado. Todavía no, solo alerta. Había sentido algo frío y definitivo encajar en su sitio en esa cabina. Como ver una pieza de puzzle caer en el hueco que siempre supiste que faltaba, pero que te habías negado a admitir que existía. Y ahora no podía dejar de ver la imagen que revelaba. Esto es lo que ella no sabía. Su alma gemela, ese exnovio por el que acababa de brindar delante de la mitad de nuestros amigos comunes, no era solo un fantasma de sus 20 años. No era solo un nombre en un teléfono antiguo o una cicatriz en su memoria. Era un hombre al que yo había rescatado discretamente de la ruina financiera unos años antes de que nos casáramos. Ella no conocía la historia completa porque nunca se la conté, porque nunca lo necesité. En aquel entonces, ella lloraba por llamadas perdidas y correos electrónicos que él nunca devolvía. Llevaba un anillo de rebote en el dedo y fingía que solo era una fase. Mientras tanto, él me llamaba a mis espaldas, intentando salir del lío que había creado con otra mujer en otra ciudad. Y yo tenía la documentación para demostrarlo, pero nunca la usé, nunca presioné, nunca lo necesité hasta ahora. Mientras me deslizaba en el asiento del conductor esa noche, no puse música. No llamé a nadie. Simplemente me senté un minuto y miré mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Luego metí la mano en la guantera y saqué una pequeña carpeta marrón. Los bordes estaban suaves por el tiempo, pero la tinta del interior era tan nítida como el día en que se imprimió. La abrí por la página que había marcado. Ahí estaba. Cláusula 14C. En caso de incumplimiento o de no satisfacer el calendario de pagos, la propiedad total de la garantía, como se detalla en el anexo B, se transfiere al cofirmante. Yo había cofirmado. Él había incumplido. Anexo B listaba dos cosas. Un trastero lleno de viejo equipo de DJ y una casa. La casa en la que él todavía vivía. La casa con la que ella solía soñar cuando las cosas se ponían tensas entre nosotros. Si alguna vez las cosas se ponen mal, dijo una vez, al menos tendría un lugar a donde ir. Ella pensaba que era una idea romántica, un plan B, pero no sabía que la escritura ya había puesto su red de seguridad en manos de otra persona.
Las mías. Puse el coche en marcha, di la vuelta al frente y la esperé. Salió riendo con sus amigos, todavía haciendo de anfitriona, todavía disfrutando del momento. La mujer con la que me casé había desaparecido en algún lugar entre su tercera copa y ese ridículo brindis. Lo que estaba ante mí ahora era una extraña, una que no tenía idea de que el suelo bajo sus pies acababa de empezar a moverse. Se deslizó en el asiento del pasajero y se abrochó el cinturón, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Estuviste callado esta noche», dijo. «Solo pensaba», respondí. «¿Sobre qué?» Me incorporé a la autopista sin responder porque ya había superado el punto de la conversación. Estaba pensando en llaves, en el momento oportuno, en lo rápido que un camión de mudanzas podría llegar a cierta dirección al otro lado de la ciudad. Y más que nada, estaba pensando en la expresión de su rostro cuando viera quién saldría. El salón resonaba con sus risas mucho después de que la puerta principal se cerrara tras ellos. Los había invitado a tomar algo. Improvisado, afirmó ella, pero yo había visto el mensaje. El chat grupal estaba planeado. Incluso había preparado una tabla de charcutería, por el amor de Dios. No hay nada improvisado en el Gouda ahumado en cubos perfectos. Me senté en el sillón de la esquina, removiendo un bourbon que no quería, diciendo menos de lo necesario. Sus amigos no me preguntaron si estaba bien. ¿Por qué lo harían? Pensaron que estaba de mal humor, que simplemente había sido momentáneamente superado por algún viejo amor que ella no podía olvidar del todo. Para ellos, yo era el tipo estable, el aburrido, el hombre que proveía y se callaba. Fiable, poco interesante, emocionalmente invisible, y ella alimentaba esa imagen como a una cosa hambrienta. «Ya sabes cómo es», le dijo entre risas a su amiga Ashley, que había estado a medio suspiro de poner los ojos en blanco. «No entiende la nostalgia. Nunca ha sido un tipo muy sentimental». Dijo esto sin mirarme, ya volviendo su atención a una lista de reproducción de Spotify de basura indie de principios de 2010 con la que todos solían llorar en la universidad, supongo. Di un último sorbo y me levanté. «¿Te vas a la cama?», preguntó ella casualmente, todavía mirando las fotos que ella y sus amigos acababan de tomar. Sonrisas posadas, copas inclinadas, filtros que suavizaban todo menos la verdad. «Todavía no», dije. Apagué la luz del pasillo mientras caminaba hacia mi despacho. Probablemente asumió que estaba enfurruñado o que tal vez iba a jugar a algún juego de guerra nocturno como solía hacer cuando nos casamos. Pero se equivocaba. El calor entre nosotros no se había enfriado. Se había desvanecido por completo. Y a diferencia de ella, yo no encontraba consuelo en la nostalgia. Encontraba oportunidad en el silencio. La caja de archivos marrón debajo de mi escritorio no se había tocado en más de un año. Le quité el polvo con un paño de cocina, la abrí con una llave que había estado inadvertida en mi llavero durante una década y saqué los documentos. Había tres: un acuerdo de reasignación de garantía, un formulario de reasignación de propiedad y un poder notarial para él, no para ella. Su ex lo había firmado desesperado en 2016, con las manos temblorosas y todo, después de dilapidar la poca dignidad que le quedaba en criptomonedas malas y mujeres peores. Necesitaba $30.000 en efectivo o perdería la casa. Se los di, pero no como lo haría un amigo. Como un hombre que lee la letra pequeña en voz alta antes de dejarte sostener el bolígrafo. Ni siquiera parpadeó, no preguntó por qué quería la documentación tan blindada. Simplemente garabateó su nombre y se fue pensando que había conseguido un rescate fácil. Pero esa documentación, esas contingencias, eran más que simples trampas legales. Eran la prueba de cuánto tiempo había jugado el juego en silencio, sin ego, sin ira, solo tiempo. Abrí mi portátil, conecté mi disco seguro y verifiqué las versiones escaneadas. Todo allí, con sello de tiempo, notariado, firmas digitales confirmadas por DocuVerify. Subí todo al servidor seguro. Pagué extra para mantenerme fuera del alcance de las citaciones judiciales. Luego envié un mensaje programado a mi abogado. Iniciar 14C, incluir notificación de reasignación e incumplimiento. Enviar al prestamista principal y al registro local. Simple, aburrido, estéril. Así es como funcionan las consecuencias reales. Podría haber hecho ruido.
Podría haberle gritado delante de su pequeña y engreída corte de yonkis de la nostalgia borrachos de vino. Podría haberle dicho que cada vez que decía alma gemela, estaba haciendo eco del mismo hombre que una vez me rogó que retrasara la ejecución hipotecaria solo una semana más, pero no lo hice. Eso habría sido para ella. Esto era para mí. A medianoche, cerré el portátil y volví al dormitorio. Ella ya estaba dormida o fingía estarlo. Un brazo extendido sobre mi lado de la cama, la boca ligeramente abierta, respirando como si no pasara nada en el mundo. Me quedé en el umbral y la miré durante un largo momento. No con tristeza, no con anhelo, solo con observación. Como estudiar una pieza de museo que has visto 100 veces, pero que finalmente entiendes que era falsa todo el tiempo. Luego me acerqué a mi cómoda, abrí el tercer cajón y me metí las llaves de su casa en el bolsillo. Ella pensaba que la casa era de él. Él pensaba que la casa era de él. Demonios, incluso los registros del condado la listaban a su nombre. Pero eso cambiaría muy, muy pronto. No me metí en la cama esa noche. Ocupé la habitación de invitados. Cuando se diera cuenta por la mañana, asumiría que habíamos tenido una pequeña pelea, que pasaría como siempre, que yo me enfurruñaría, luego me calmaría y volvería como siempre. Pero yo ya me había ido. El resto de mí simplemente no se había mudado todavía. Era 2016, y yo todavía era el tipo que decía que sí demasiado. En aquel entonces, me abría paso a duras penas con semanas de 60 horas y quemaba los fines de semana persiguiendo contratos como autónomo solo para mantener nuestra nevera llena y la calefacción encendida. Ella todavía estaba descubriendo las cosas, lo que significaba saltar entre aficiones que no daban dinero y trabajos que la hacían miserable. Su ex, mientras tanto, acababa de pasar por un divorcio de tierra quemada que lo dejó con nada más que una presencia engreída en Instagram y una casa que pendía de un hilo de la ejecución hipotecaria. Debería haber ignorado la llamada. Llegó a las 11:47 de la noche. Su nombre en mi pantalla, pero su voz al otro lado. Ronca, avergonzada, demasiado educada. Oye, tío. Es raro, lo sé, pero no sabía a quién más llamar. Así empezó. La ironía, él ya vivía en esa casa. La que ella más tarde llamaría su respaldo. Quizás algún día. Aquella por la que una vez pasó en coche durante una pelea. Al menos sé que si todo se viniera abajo, habría algo. Sí, esa casa. Había fallado 3 pagos. El banco estaba a punto de iniciar los procedimientos. Debería haber dicho que no. Debería haber dejado que los tiburones completaran su círculo. Pero acababa de ayudarla a crear un blog de fotografía que abandonaría en 6 meses. Y algo en mí todavía quería ser visto como bueno, quizás incluso mejor. Tal vez pensé que ayudando al hombre que solía hacerle daño, de alguna manera podría demostrar que era más que el segundo acto. Así que dije que sí. Nos encontramos en un restaurante a 2 pueblos de distancia. Terreno neutral. Llegó tarde, todavía oliendo a ginebra rancia y planes fallidos. Yo traje una carpeta de Manila. Él trajo un bolígrafo. Te lo devolveré, dijo sin mirarme a los ojos. 6 meses como máximo. Asentí. Está bien. No tenía intención de volver a ver ese dinero. El préstamo estaba estructurado como un puente, sin intereses para él. Lo que no notó o no se molestó en preguntar fue la cláusula cerca del final del documento de CEO firmante. Cláusula 14c. El incumplimiento desencadena la transferencia total de la garantía. En el anexo B, se mencionaban algunos activos antiguos, un trastero con equipo de música, una licencia de un sitio web en quiebra, pero enterrada justo debajo de esos. ¿La casa? Firmó sin leer 2 veces. Y cuando le pregunté si quería una copia, la rechazó con un gesto. Es solo papeleo, ¿verdad? Asentí de nuevo. Nunca se lo conté, no porque lo estuviera ocultando, sino porque sabía cómo lo interpretaría. En aquel entonces, todavía hablaba de él como alguien que simplemente cometía errores. No como un hombre que le vendería una fantasía y luego la abandonaría a la primera señal de trabajo. Me habría acusado de tener algo sobre él, de ser manipulador, controlador.
Dios no quiera que se diera cuenta de que alguien podía ser más inteligente que los desastres que ella idealizaba. Los pagos nunca llegaron. Falló el primero, luego el segundo, y para el tercero, bloqueó mi número. Pero no lo perseguí. No llamé. Simplemente observé desde la distancia, contento de dejarlo jugar a las casitas en un hogar que legalmente ya no le pertenecía. Pasaron los años. Yo ascendí, ascensos, inversiones, estabilidad. Mientras tanto, ella nos mudó a un apartamento que eligió principalmente porque tenía buena iluminación para su contenido, y yo trabajé en silencio en segundo plano para asegurarme de que nunca más necesitáramos a nadie. Excepto que ella todavía lo necesitaba. Todavía mantenía el contacto con él. No constantemente, pero lo suficiente. Lo suficiente como para que yo pudiera sentirlo. Una risa que era demasiado privada. Una mirada que divagaba cuando sonaba cierta canción. Una demora en viejos álbumes de fotos que, según ella, guardaba para cerrar el ciclo. Lo noté todo. Pero nunca lo mencioné, nunca acusé, nunca rogué por atención. Sabía lo que tenía. Más importante aún, sabía lo que él no tenía. Y así, la documentación permaneció en mi archivador, intacta y firmada, sin utilizar, hasta que ella levantó esa copa y dijo, era mi alma gemela. Podría haber sido como presionar un botón. Esa noche, después de finalizar los documentos de transferencia, fui a la caja fuerte y saqué el archivo original, ligeramente amarillento en los bordes, pero aún impecable. Incluso había un recibo del notario, todavía doblado dentro. Lo puse sobre el escritorio junto a los nuevos borradores de la escritura. Esa casa tenía un valor entonces de $200.000, ahora por encima de los $600.000. La había renovado en parte. Patio nuevo, cocina de granito, alguna tontería de concepto abierto. Todo ello construido sobre un título que nunca le perteneció de verdad. Y ahora tampoco le pertenecería a ella. Porque aquí está la verdad. No solo me humilló en esa cena. Me recordó quién había sido yo cuando firmé ese préstamo. Un hombre al que ambos subestimaron. Un hombre que mantuvo sus manos limpias mientras otras personas garabateaban sus futuros con bolígrafos baratos y mal juicio. Y cuando dijo alma gemela, no se dio cuenta de que estaba brindando por un hombre al que yo ya había reemplazado sobre el papel, en silencio, hacía años. Ella pensaba que yo no veía la pantalla, que no podía interpretar la forma en que sus hombros se inclinaban hacia adentro cuando respondía. La forma en que su pulgar se detenía un instante antes de pulsar enviar, flotando, saboreando como si estuviera removiendo algo que sabía que no debía. Pero yo lo vi. Lo vi a él. Su nombre no estaba guardado completo. Por supuesto, era descuidada, no idiota. Era algo vago, solo opté con un estúpido emoji de chispa detrás. Pero la forma en que su rostro cambió cuando apareció la notificación, Dios, ese brillo, esa sonrisa involuntaria, ni siquiera se molestó en mirarse en el espejo antes de pasar junto a mí. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Se sentó en el otro extremo del sofá con las piernas recogidas como una adolescente, la copa de vino apoyada en el muslo, enviando mensajes de texto furiosamente mientras fingía ver cualquier ruido de fondo de Netflix que parpadeaba en la pantalla. Un drama que insistió en que me gustaría mucho si le daba una oportunidad. El único drama que me interesaba ahora se desarrollaba a 1 metro de distancia y 10 años atrás. Cada zumbido de su teléfono era un latido más fuerte que el anterior. Cada risa que intentaba ocultar era un clavo en un ataúd que no podía ver construir. No pregunté, no hice una escena, no le quité el teléfono como un cliché celoso de una mala comedia de situación. En cambio, me levanté a mitad del episodio, murmuré, olvidé enviar un archivo de trabajo, y entré en mi despacho. Ni siquiera levantó la vista, solo me despidió con la mano, con los ojos fijos en la pantalla. Me senté en mi escritorio y exhalé lentamente una vez. Luego hice la llamada. El representante del banco contestó con el habitual tono monótono y alegre, recitando su guión estándar. Di mi nombre, mi ID de cliente y el número de archivo. Su tono cambió al instante. Sí, señor. Los documentos
permitirse la reparación. Ella me veía como seguro, predecible, el plan B. Lo que nunca se dio cuenta fue de que yo también había pasado años construyendo mi red de seguridad. No una tejida con nostalgia o promesas de borracho, sino con papeleo, cláusulas y apalancamiento. A las 2:17 de la madrugada, la vi salir de la habitación, todavía acunando su teléfono, dirigiéndose al baño donde podía escribir en paz. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Segundos después, la oí reír. Ni una sola vez en 15 años había oído esa risa para mí. Volví a mi portátil y abrí el correo electrónico de confirmación. Asunto: archivo de ejecución hipotecaria iniciado. Caso F34992. Dirección de la propiedad censurada. Titular de contacto principal: ejecución por incumplimiento de CO firmante activada. Hice clic en los archivos adjuntos. Ya estaban preparando la notificación formal de incumplimiento. Carta certificada que saldría por la mañana. Una vez entregada, su reloj de 30 días comenzaría a correr. Y una vez que no respondiera, lo que haría, porque siempre lo hacía, la reasignación se pondría en marcha. Para entonces, el título sería mío, no solo en teoría, no solo enterrado en una cláusula polvorienta, legalmente, irrevocablemente, silenciosamente. Ella pensaba que sus mensajes de texto eran inofensivos, que existían en un vacío de pequeños pecados, pero cada zumbido era una cerilla contra leña seca, y yo ya había vertido la gasolina. Estaba tarareando. Eso fue lo que me llamó la atención primero. No el olor a tostada quemada que apenas había notado, ni la taza de café rebosante que dejó en el borde de la encimera sin pensar. Era el tarareo, alguna melodía pop que medio recordaba de hace una década, suave y engreída como si sus sueños hubieran ido exactamente como estaba previsto. Llevaba una de mis camisas, descalza, el pelo todavía revuelto por el sueño. Si no supieras más, pensarías que estaba contenta. Pero yo sí sabía más porque mientras ella tarareaba y flotaba por nuestra cocina como una fantasía de esposa de Pinterest, mi bandeja de entrada acababa de recibir una imagen con sello de tiempo. 8:03 de la mañana. El sello del secretario del condado, grabado nítido y cruel sobre el documento de transferencia. La reasignación se había finalizado. La propiedad estaba oficialmente marcada para la transición. Los avisos estaban enviados. Las primeras señales ya estaban en movimiento, literalmente. Fue entonces cuando ambos lo oímos. El inconfundible gemido de los neumáticos sobre la grava, un motor diésel, bajo y rechinante. Luego el pitido, lento, hacia atrás, deliberado. Se congeló a medio sorbo y se giró hacia la ventana delantera. Yo no me moví. Al otro lado de la calle, un camión de caja acababa de aparcar delante de la casa de su ex. No un UAUL, no un camión destartalado de Craigslist. Este era profesional, negro mate, impecable, sin marca, como los que usan los servicios de embargo de alta gama o los equipos de reubicación corporativa que no quieren atención, solo resultados. Se inclinó hacia la ventana, entrecerrando los ojos para ver más allá de las persianas. «Qué raro», murmuró. Me quedé callado. Corrió la cortina un poco más, luego la apartó bruscamente cuando una de las puertas del camión se abrió. Un hombre con un traje de color carbón salió, portapapeles en mano, gafas de sol de espejo reflejando el sol de la mañana. Detrás de él, le siguieron otros dos hombres, no con monos de trabajo, sino con pantalones de vestir y camisas de cuello. Sin cajas, sin carretillas, solo un pequeño maletín plateado, probablemente con herramientas para cerraduras o equipo de escaneo. No eran mozos de mudanza. Eran tasadores. Su taza de café golpeó la encimera más fuerte de lo necesario. ¿Se está mudando?, preguntó casi para sí misma. No dijo nada. Esperé un momento. ¿Hablas con él a menudo? Se estremeció ligeramente. No, quiero decir, no, no de esa manera. No hemos. No es lo que piensas. No he dicho lo que pienso. Apretó la mandíbula. Volvió a mirar por la ventana. Ahora, el hombre del portapapeles estaba llamando a la puerta de su ex. Sin vacilación, sin esperar, solo 3 golpes secos, eficientes, finales.
Me imaginé a su ex dentro, aturdido, poniéndose lo que fuera que pasara por dignidad a esa hora, sin saber que las paredes que lo rodeaban ya no eran suyas. Sacó su teléfono. Primera llamada, sin respuesta. Segunda, directamente al buzón de voz. A la tercera, ya estaba caminando de un lado a otro. ¿Qué demonios? Intentó enviar un mensaje de texto. Podía oír los toques. Ese ritmo frenético y desigual de alguien que ya está ensayando excusas para una conversación que ni siquiera ha comenzado. Luego el silencio. Luego su suspiro, ligeramente tembloroso. No contesta, murmuró. Quizás esté ocupado, ofrecí, sorbiendo mi propio café. Su cabeza se giró demasiado rápido. ¿Sabes algo? Me encogí de hombros. Pensé que no estábamos hablando de él. No respondió, simplemente se volvió hacia la ventana mientras la puerta de enfrente finalmente se abría. Su ex apareció, descalzo, sin camisa, borracho de sueño y confundido. Lo vi antes que ella. La expresión de su rostro, no de ira, no de indignación, miedo. El tipo de miedo que solo puede sentir un hombre al que acaban de decirle que no es dueño del suelo que pisa. Ella no lo reconoció al principio. No del todo, pero lo vio retroceder, vio el intercambio del portapapeles, vio al hombre del traje señalar hacia la esquina del porche donde ahora había un cartel de metal. Aviso de transferencia de propiedad, pendiente de ejecución hipotecaria bajo la cláusula 14C. Se le cortó la respiración. ¿Qué es eso? Susurró. Me levanté, llevé mi taza al fregadero y la enjuagué lentamente. ¿Estás bien? No respondió, se quedó allí como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Y por primera vez en años, no parecía la que tenía el control. Frunció el ceño, los labios ligeramente entreabiertos, el teléfono todavía en la mano, pero olvidado. Yo. Debería ir a hablar con él, dijo de repente. ¿Sobre qué? Pregunté. Dudó. El tipo de pausa que revela más que cualquier confesión. Porque la verdad era que no lo sabía. Simplemente lo sentía. Algo irreversible había cambiado. Algo que no podía tomarse a risa, explicarse o esconderse en un hilo de mensajes de texto. Volvió a mirar por la ventana, y por primera vez desde esa cena, lo vi. La grieta, la pequeña fractura irregular en la máscara que llevaba con tanta naturalidad, inquietud. Inquietud real, profunda, que le calaba hasta los huesos, y era hermoso. Se acercó más al cristal, el aliento empañando la esquina mientras entrecerraba los ojos a través de las lamas. Observé desde el pasillo, justo fuera de su línea de visión, dejándola absorberlo pieza por pieza. La puerta del camión se abrió con un bajo chirrido metálico, y ella se estremeció. Sus reflejos la traicionaron. Esperaba cajas, cinta de embalar, algún tipo con los ojos borrosos en pantalones cortos de baloncesto arrastrando un sofá hacia atrás. Pero lo que salió parecía más una redada corporativa que un día de mudanza. Primero vino el hombre del traje. Azul marino impecable, sin corbata, portapapeles bajo el brazo. Se movía con determinación. El tipo de caminar que no se fija en los perros ni en los vecinos, solo en los límites de la propiedad y los tecnicismos. No miró a su alrededor. No sonrió, simplemente caminó directamente hacia el porche como si perteneciera allí. Detrás de él vinieron otros dos, también con traje, aunque menos pulcros. Uno llevaba un maletín rígido. El otro, un pequeño escáner digital y un fajo de formularios ya cumplimentados. No eran tipos que necesitaran instrucciones. Ya conocían la distribución. Susurró, ¿qué demonios? Y pude ver cómo su pánico florecía. Apartó la cortina con más fuerza, los dedos apretándose hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. Parecía alguien viendo un accidente en cámara lenta, pero sin estar segura de cuál era su coche. Su ex abrió la puerta principal con la cara somnolienta de alguien que todavía intenta dar sentido a la realidad. El pelo de punta como si acabara de levantarse del sofá porque, conociéndolo, probablemente lo había hecho. No estaba vestido, solo pantalones cortos de malla, sin camisa, y lo que es peor, sin control. El hombre del traje azul marino le entregó un documento.
No necesité oír las palabras para conocer la cadencia, según la cláusula 14c, su incumplimiento de las obligaciones de la deuda. Ha perdido todos los derechos. Ella jadeó. Se dio la vuelta rápidamente, el teléfono agarrado como un salvavidas. Algo va mal, dijo. ¿Realmente mal? Me lo imaginaba, dije, apareciendo a la vista. Parece confundido. No lo entiendes. Eso es. Eso es. No pudo terminar. Levanté una ceja. Tu alma gemela. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí y por un segundo no hubo fachada. Solo pánico puro, luego vergüenza tratando de enmascararse como indignación. No seas así. No estoy siendo nada. Tú eres la que está pegada a la ventana. Solo estoy preocupada por él. Todavía, dije, seco como el polvo, después de todo este tiempo. No respondió, solo se volvió hacia el cristal mientras uno de los hombres de traje pegaba una pegatina naranja neón en la puerta principal. Letras grandes, lo suficientemente llamativas como para leerse desde la calle. Inclinó la cabeza, tratando de descifrarlo. Yo ya sabía lo que decía. Yo mismo había firmado la solicitud. Propiedad bajo revisión de transferencia de activos. Entrada sujeta a autorización verificada. Contactar al titular del título para acceder. Titular del título. Ese soy yo. Empezó a marcar de nuevo. Su número. Directo al buzón de voz. Intentó enviar un mensaje de texto, las manos temblando ahora. ¿Por qué no contesta? Murmuró. Quizás esté ocupado siendo desalojado, dije casualmente. Sus ojos se clavaron en mí de nuevo. ¿Qué es esto? Me encogí de hombros, caminando hacia el frigorífico. Parece que alguien se olvidó de leer la letra pequeña. Dijiste que no mantenías el contacto con él. Abrí el frigorífico. No lo hacía. Entonces, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Me di la vuelta, me apoyé en la puerta y tomé un sorbo lento de agua. ¿Recuerdas cuando dije que había confirmado algo para él hace tiempo? Asintió lentamente. Vaya. Bueno, dije. Nunca mencioné cuál era la garantía. La comprensión la golpeó como una bofetada. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Solo el leve temblor de alguien que finalmente entiende que no solo está viendo un desastre. Lo ha causado. Se volvió hacia la ventana. Su ex estaba ahora sentado en los escalones, la cabeza entre las manos. El hombre del portapapeles señaló hacia la calle, describiendo claramente sus opciones, que eran, para ser justos, ninguna. Habló en voz baja. ¿No harías esto? Yo no lo hice. Me miró. Él lo hizo, aclaré, cuando firmó la escritura y asumió que nadie la cobraría jamás. ¿Pero por qué ahora? La miré fijamente. Directamente al centro. Sin calidez. Porque brindaste por él delante de 10 personas, lo llamaste tu alma gemela, me humillaste por el bien de una historia. Parpadeó. Y al hacerlo, dije, me recordaste al hombre al que había ayudado. El mismo hombre que te quemó. El mismo hombre que ahora parece estar calculando cuánto cobra Uber por almacenar sueños rotos. Se apartó, visiblemente conmocionada, comprendiendo finalmente en qué tipo de juego había entrado y cuán atrás estaba realmente. La casa de la que una vez susurró durante las peleas, a la que se aferraba en su mente como su ruta de escape, ahora estaba fuera del tablero. No porque luché contra ella, sino porque había estado planeando el jaque mate desde el primer movimiento. Finalmente lo consiguió al cuarto intento. Su teléfono se iluminó en medio de una espiral de pánico, la pantalla mostrando, de destellos, como una broma cruel, y lo agarró como si fuera oxígeno. Ni siquiera dijo hola, solo un entrecortado y desesperado, ¿qué está pasando?, antes de caminar hacia la ventana de la cocina, sujetando el teléfono con ambas manos como si pudiera hacer brotar respuestas desde el otro lado de la habitación. No pude oír cada palabra, pero capté lo suficiente. Un tipo con traje. No sé qué les dio. ¿Qué firmaste? Hizo una pausa,
asintiendo mientras él balbuceaba algo sobre papeles de hace años, y que nunca hizo seguimiento. Su voz se elevaba como la de un hombre que ve cómo su último punto de apoyo se desliza por un acantilado. Luego, más bajo, quebrado. Dicen que la escritura, ya no está. No lo sabía. Debe haberlo hecho. No terminó la frase. Pero no era necesario. Ella hizo los cálculos. Su mano cayó a su costado, el teléfono todavía contra su oreja, pero ahora en silencio. La línea se había cortado. O quizás se la había colgado, incapaz de enfrentarse al hombre al que una vez llamó un blando, y al que ahora ni siquiera podía mirar a los ojos. Sus nudillos se blanquearon alrededor del borde de la encimera, y se quedó allí un segundo, mirando a la nada. Luego se volvió hacia mí. Su expresión había cambiado, ya no era engreída, ni defensiva, solo temblorosa. Un ciervo que se da cuenta demasiado tarde de que ha entrado en una trampa disfrazada de prado abierto. Yo estaba en la cocina sirviendo café recién hecho, tranquilo como un dibujo animado de domingo. «Lo sabías», dijo suavemente. No respondí. «¿Lo planeaste?» «Todavía nada». «Di algo». Me tomé mi tiempo, llenando la segunda taza, el vapor subiendo suavemente como si la cocina no estuviera empapada en un tipo diferente de calor. Luego deslicé la taza por la mesa hacia ella, cuidadosa y suavemente. La cerámica golpeó suavemente la madera, como una ofrenda de paz, como si esto fuera solo otra mañana. No la tocó. Se quedó allí congelada. ¿Fue una venganza?, preguntó finalmente. ¿Es eso lo que es? Bebí un sorbo de mi propia taza, mis ojos encontrándose con los suyos. ¿De verdad crees que desperdiciaría una venganza en alguien como él?, dije. Eso dolió más de lo que esperaba. Su boca se abrió y luego se cerró. Bajó la vista, los hombros encogiéndose sobre sí mismos. Por primera vez, parecía pequeña, como una mujer que se da cuenta de que no está en una riña. Estaba en una partida de ajedrez que se había desarrollado en silencio durante años, y acababa de divisar el borde del tablero. «Tú. Nunca dijiste nada», susurró. Dejé mi taza suavemente. ¿Y qué habría dicho exactamente? Que el tipo al que mantuviste emocionalmente atada durante años me firmó su casa entera en un arrebato de desesperación mientras tú todavía defendías sus listas de reproducción de Spotify. Eso fue hace mucho tiempo. También lo fue la firma. Es curioso cómo funciona eso. Tragó saliva con fuerza, volviendo a mirar por la ventana como si pudiera ofrecer un resultado diferente. Pero el camión seguía allí. La pegatina naranja todavía brillaba en la puerta. Su alma gemela, ahora caminaba de un lado a otro en su propio porche como un fantasma atrapado fuera de su cuerpo. Su voz se quebró. No pensé que significara nada. El brindis, asintió. No significó nada para ellos, dije. Significó todo para mí. Sus labios temblaron de nuevo, y por un segundo, vi la máscara caer por completo. No tristeza, miedo, no de mí, sino de la comprensión de que yo nunca fui el plan B. Yo era el que mantenía las luces encendidas en las fantasías de ambos. El hombre aburrido con el buen trabajo, el temperamento tranquilo y el almacén lleno de firmas legalmente vinculantes. Se sentó finalmente, con las manos temblorosas, la taza intacta. No lo sabía, murmuró. Ese es el problema, dije. Nunca preguntaste lo que yo sabía. Silencio. Largo, denso. Su respiración irregular. Cogió el café con ambas manos como si pudiera anclarla a algo real, pero yo ya había quitado el suelo de debajo de ambos, y ni siquiera había levantado la voz. La cena fue pollo al limón, demasiado hecho. Usó demasiado romero otra vez, y pude oler los nervios que emanaban de ella antes incluso de entrar en la habitación. La mesa ya estaba puesta, dos velas parpadeando como un tratado de paz dibujado en cera. Llevaba el vestido que una vez dije que me gustaba, hace 4 años, de pasada, un martes por la noche que apenas recordaba. Ahora lo recordaba. Hola, dijo con una extraña sonrisa, colocando la fuente de la cazuela como un accesorio en una obra en la que ninguno de los dos creía ya. Pensé que podríamos cenar en casa esta noche.
Solo, ya sabes, tranquilos. Asentí y me senté. No toqué la servilleta. No toqué su vino. No estaba allí para actuar. Se sirvió una copa con una mano ligeramente temblorosa. Observé el remolino rojo pero no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera y diera forma al espacio como cemento húmedo endureciéndose en algo permanente. Primero intentó una conversación trivial. Cómo iba el trabajo, si había visto el nuevo edificio que estaban construyendo en la calle 12. Si había notado lo pronto que estaban cambiando las hojas este año. No le di nada más que breves asentimientos. Respuestas de una sílaba. Desinterés educado. Un hombre digiriendo algo mucho más pesado que el pollo. A mitad de camino, finalmente se derrumbó. No harías esto. No a él. No levantó la vista cuando lo dijo, siguió cortando una zanahoria fría como si no estuviera haciendo una pregunta con el peso de 10 años detrás. Dejé mi tenedor y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Notó el movimiento, se congeló, el cuchillo detenido en el pollo. Luego lo deslicé por la mesa. Un sobre blanco liso. Sin florituras. No se necesitaban florituras. Se quedó mirándolo. No lo cogió. Solo parpadeó 2 veces. ¿Qué es? Preguntó, sabiéndolo ya. Léelo, dije. Lo cogió con los mismos dedos que una vez usó para trazar círculos en la palma de mi mano en la cama. Ahora temblaban. El sobre ya estaba abierto. Dentro, un único papel doblado, grueso, limpio. Sus ojos lo recorrieron una vez. Luego otra vez, la sangre se le fue del rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. Una transferencia de gravamen, completa, notariada, ejecutada a mi nombre, fechada el mismo día que brindó por su alma gemela delante de una mesa llena de gente que había dejado de mirarla a ella y había empezado a mirarme a mí. Abrió la boca pero no dijo nada. Luego su tenedor se le resbaló de la mano y cayó sobre el plato con un sonido estridente que resonó en la habitación como una confesión caída. Yo. Empezó, pero no siguieron palabras. Me recliné, todavía tranquilo, todavía en silencio. Sabes, dije, casi lo dejo pasar. Levantó la vista. Mantuve ese archivo enterrado durante años, nunca lo toqué, ni siquiera pensé en él. Pero esa noche, cuando dijiste lo que dijiste, me di cuenta de algo. Apenas respiraba. No solo te aferrabas a él. Estabas construyendo rutas de escape en tu cabeza. Él era tu plan B. Tú, si todo se va al infierno, al menos todavía tengo una opción. Eso no es justo, susurró. No, dije, es preciso. Y no puedes brindar por él en público y esperar que yo siga pagando la cuenta de tus salidas imaginarias. Las lágrimas brotaron, pero no me inmuté. No lloraba por mí. Lloraba por la idea de él. El hombre que pensaba que siempre estaría allí en caso de que yo me volviera demasiado aburrido, demasiado silencioso, demasiado real. Y ahora ese hombre estaba sentado en una casa medio vacía al otro lado de la ciudad con un aviso legal pegado en su puerta y un equipo de tasadores fotografiando la cocina que nunca pagó. Tú utilizaste la nostalgia como arma, dije. Yo utilicé el papeleo como arma. La vela parpadeó entre nosotros. Cogió su vino como si pudiera frenar el colapso, pero la verdad ya se había abierto camino a través de la mesa. Me levanté, dejé mi plato intacto y caminé hacia el pasillo. Detrás de mí, el silencio era más fuerte que sus sollozos. Porque ahora sabía que la historia de ella y él había terminado hace mucho tiempo. Simplemente no se había dado cuenta de que yo era quien escribió el capítulo final. Para el fin de semana, la furgoneta se había convertido en un mito. No solo una furgoneta, la furgoneta. Todo el mundo hablaba de ello. No abiertamente, por supuesto. No a nosotros. Pero los mensajes empezaron a llegar a cuentagotas. Chats de grupo en silencio. Amigos de repente ocupados. Invitaciones sociales canceladas con excusas endebles. El chisme se extendía como tinta en el agua, oscuro y rápido, saturando cada rincón de nuestro círculo social cuidadosamente seleccionado.
Y no era sobre él. A nadie le importaba que su ex hubiera sido embargado. Siempre fue un poco turbio, un poco caótico, el tipo de persona que tolerabas en las fiestas porque sabía que tequila era caro y podía nombrar bandas indie que a nadie le gustaban en voz alta. Su caída en desgracia no sorprendió a nadie. Lo que sí les sorprendió fue la conexión de ella con todo ello, el momento, la coincidencia, el brindis. Una de nuestras amigas comunes, Tasa, que siempre llevaba una falsa compasión como perfume de diseñador, le envió un mensaje 3 días después de que la furgoneta se fuera. ¿Era realmente su casa? ¿La que mencionaste en la cena? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esa frase hizo más daño que un grito jamás podría. Porque todos recordaban la cena. Todos recordaban cómo levantó esa copa, con los ojos soñadores y los labios sonrientes, proclamando a su ex como su alma gemela mientras yo me sentaba allí, sereno, silencioso, olvidado. Todos se habían reído incómodamente, nerviosamente, pero ninguno la detuvo. Lo dejaron pasar porque el drama es moneda de cambio y la humillación siempre es mejor teatro para la cena que el amor. Pero ahora la escena tenía una secuela. El mismo grupo que se rió de su audacia ahora diseccionaba cada detalle como podcasts de crímenes reales. Recordaban su tono. La forma en que se recreó en la palabra alma gemela. La forma en que me despreció. Él no entiende este tipo de cosas. La insinuación de que yo era demasiado aburrido, demasiado presente, demasiado sólido. Y cuando la furgoneta apareció al otro lado de la ciudad, seguida de ese aviso de embargo naranja, ataron cabos, equivocadamente, hilarantemente, maravillosamente. Asumieron que ella lo había hecho. Que había orquestado algún drama sucio para castigar a su ex o impresionarlo o montar un regreso que salió espectacularmente mal. Que sus emociones se enredaron con alguna bomba financiera. Y ahora su pasado había sido desmantelado públicamente por su propia mano. No los corregí. Ella lo intentó, por supuesto, apartó a algunos durante el brunch del domingo siguiente. Les dijo torpemente que no tenía idea de lo que había pasado, que era solo una cosa antigua que él había estropeado solo hacía años. Su voz era frágil, su encanto apagado. Pero no la creyeron porque esa versión no encajaba con la historia que querían. Querían a la mujer que jugó con fuego y se quemó. La que humilló a su marido y luego vio a su ex perderlo todo días después en una especie de justicia poética. Y no les di ninguna razón para creer lo contrario. Cuando Ryan y Laia nos invitaron a la inauguración de su casa, ella confirmó por los dos. Yo aparecí solo. ¿Dónde está ella? No se sentía con ganas, dije. Luego me ofrecí a traer más hielo del garaje y no volví a hablar del tema. Para el martes siguiente, estaba fuera de todos los chats de grupo excepto el que ella creó. Las conversaciones empezaban sin ella. Las cenas se programaban cuando estaba ocupada. Intentó publicar un selfie con vino con una leyenda vaga, desintoxicándome de la energía tóxica de Stellos, y obtuvo 2 me gusta. No era venganza. No realmente. Era gravedad social. Había pasado años construyendo su imagen sobre credibilidad prestada, el encanto de él, mi estabilidad, la atención de ellos. Pero cuando cayó la primera ficha de dominó, todos recordaron las sonrisas engreídas, el desdén, la copa levantada como un trofeo. Y recordaron mi silencio porque mientras ella hablaba, yo actuaba. Y al final, la gente siempre respeta al hombre que no necesita levantar la voz para ser escuchado. Era un jueves, inusualmente cálido, uno de esos extraños días de mediados de otoño en los que el sol olvida que se supone que debe estar muriendo y brilla con demasiada fuerza, como burlándose de la idea de los finales. Ella pensaba que yo no estaría allí. Pensaba que el papeleo era teórico, que tal vez no se había tramitado, que tal vez la furgoneta fue una coincidencia, el portapapeles no tenía relación, los susurros eran exagerados, que quizás lo había asustado, pero no había llegado hasta el final. Que estaba de farol porque para ella yo siempre había sido el hombre que no se defendía. El hombre que dejaba pasar las cosas, el hombre que concedía gracia con tanta frecuencia que ella la confundía con impotencia. Pero cuando dobló la esquina y vio la calle bordeada de sedanes impecables, ninguno de más de 5 años, todos legalmente aparcados y marcados con etiquetas de tasador, su control sobre esa ilusión comenzó a resquebrajarse. Aparcó mal, torcida,
cerró la puerta con demasiada fuerza. Llevaba vaqueros y un cardigan a medio abotonar, probablemente puesto a toda prisa. Sus gafas de sol se asentaban torpemente en su rostro, con la intención de parecer casuales, pero no podían ocultar la forma en que apretaba la mandíbula. La casa estaba allí, recién silenciosa. Sin música, sin ruido, sin movimiento desde dentro. Entonces salí yo. No él, yo. No dije nada. No hacía falta. Sostenía unas llaves. No un portapapeles, no un archivo. Llaves. El latón brilló al sol mientras las giraba lentamente en mi palma, dejándolas captar la luz de una manera tan intensa para el ojo casual, deliberada para la que había compartido cama conmigo durante 13 años. Detrás de mí, el tasador principal asintió y volvió a entrar en el vestíbulo. Otro estaba midiendo las dimensiones del porche, una herramienta láser destellando contra el marco. Procedimiento estándar para un informe de estado. Dejó de caminar, en seco, en medio de la acera, como alguien que ha dado un paso demasiado lejos en el trampolín y finalmente mira hacia abajo. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Ni mi nombre, ni una súplica, ni siquiera una protesta, solo aire. Di un paso lento hacia ella, las llaves todavía en la mano, la mirada firme. Y entonces hice lo único para lo que nunca podría prepararse. Sonreí. No cruel, no engreída, simplemente acabada. Dejó caer el bolso. Vi sus dedos contraerse como si fuera a agacharse para cogerlo, pero en su lugar se quedaron suspendidos en el aire, inciertos, mientras sus ojos saltaban entre yo y la puerta detrás de mí. Era como ver a alguien darse cuenta de que había vuelto a una casa que ya no estaba allí. Fantasmas en lugar de muebles. Vergüenza donde antes había planes de salida. Susurró algo. No pude oírlo. Probablemente no era para mí de todos modos. No importaba. Había venido aquí esperando ver un desastre que pudiera arreglar. Quizás incluso consolar a un hombre roto, agradecido, que la necesitaba. En cambio, vio al hombre que descartó de pie en los escalones de su pasado, sosteniendo la escritura del futuro que ella asumió que siempre tendría esperando en su bolsillo trasero, y ese bolsillo trasero vacío. Nos quedamos así durante un largo momento. Los tasadores nos ignoraron, verdaderos profesionales. Probablemente habían visto cosas peores. Demonios, probablemente habían visto cosas mejores. Pero nada de eso me importaba porque en ese silencio, con esa cálida brisa agitando las hojas y sus gafas de sol deslizándose ligeramente por el puente de su nariz, algo hizo clic entre nosotros. Finalmente me vio. No como el hombre que mantenía en espera, no como el marido tranquilo al que podía avergonzar y luego descartar, sino como el hombre que había esperado, planeado, ejecutado y nunca había levantado la voz. Dio un paso atrás. Asentí una vez y luego me di la vuelta, entré y cerré la puerta suavemente detrás de mí. No un portazo, no una declaración, solo un final silencioso y definitivo a un capítulo que ella creía haber escrito. El cerrojo encajó en su sitio y afuera ella se quedó inmóvil, congelada, porque todo aquello a lo que pensaba que podía volver se había girado, la había mirado a los ojos y le había dicho, sin una sola palabra, que ya no la quería.